Espacio patrocinado por KGM San John y Yeguada Marmo. Caballos de pura raza española y vehículos para los jinetes más exigentes. Tradición y legado en marcha. Galopando hacia el futuro. A las bravas empezamos esta semana y celebrando victorias y medallas de oro de campeones de España, que es lo que es desde hace unos días nuestro siguiente invitado, campeón de España de enganches en la categoría de troncos tras alzarse con el triunfo en el reciente Campeonato de España celebrado en el Club Deportivo Los Quemadales de Salteras en Sevilla, en el que se han vivido 3 intensos días de competición de esta disciplina. Y ese reciente campeón de España no es cualquiera, porque este 2025 se ha colgado al cuello su 5ª medalla de oro, que se añade a una exitosa carrera deportiva. Nos referimos a Olivier Lange, al que ya tenemos al teléfono. Buenas tardes, campeón, bienvenido a Rienda Suelta y enhorabuena, Olivier. Buenas tardes, Inma. Muy buenas tardes y bueno, muchas gracias. Nada, encantada de tenerte, Olivier. Yo he titubeado porque no sé si tu apellido es Lange o Lange. A ver, yo soy Oliver Lange. Lange, pues mira, más fácil. Lange, Oliver Lange. Sí. Oliver Lange, más fácil. Bueno, pues Oliver, otra medalla de oro de campeón de España para tu vitrina, la 5ª que se dice pronto. ¿Cómo la has recibido? ¿A qué sabe? Pues Inma sabe pues igual que la primera, ¿no? Con mucha alegría y muchísima ilusión, ¿no? Es la 5ª, pero de ganar uno creo yo que nunca se acostumbra a ganar. Al final se pelean todas las medallas como todas las competiciones y todas las medallas como si fuese la primera. Claro. Cuestan el mismo trabajo, me imagino. Y esta 5ª medalla de campeón de España, bueno, la que has conseguido este 2025, la 5ª se suma a las que lograbas en el 18, en el 19, en el 22, en el 24. Pedazo de palmarés, ¿esto cómo se hace? Bueno, esto no se consigue solo, ¿no? Esto, aunque sea un tópico, ¿no? De darle las gracias al equipo y contar con un equipo, esto es un trabajo de muchas personas, incluida la familia, día a día. Esto es todos los días. Esto se consigue, bueno, tampoco se consigue trabajando mucho, pero sobre todo para conseguirlo hay que trabajar muchísimo y dedicarle mucho tiempo. Está claro, si nada es gratuito. Bueno, a estos oros, a estos 5 oros nacionales hay que sumar también títulos conseguidos en campeonatos de Andalucía, en Copas del Rey. Para empezar así, para ir situándonos y a nuestros oyentes refrescanos la memoria. Además de estos 5 campeonatos de España, ¿cuántas medallas más tienes? Si las tienes contabilizadas. Bueno, tenemos 2 Copas del Rey, que ahora el fin de semana que viene, no, el siguiente, se disputa la nueva Copa Su Majestad del Rey 2025 en Murcia y intentaremos conseguir la 3ª. Y bueno, y luego hay varias competiciones, entre ellas Campeonatos de Andalucía, que también tenemos varios oros, y bueno, y competiciones nacionales. Y esta temporada se ha centrado sobre todo porque hemos tenido el Mundial, que se ha celebrado en Holanda. Sí. En el mes de agosto, pues esta temporada nos hemos centrado muchísimo en la competición europea, ¿no? Hemos estado todo el año fuera. Allí hemos competido en 4 ocasiones, en Francia, en Recife, en Celestat y en Saumur. Después fuimos a Bélgica, Bornem, y de Bornem nos fuimos ya al Mundial, que fue en Holanda. Bueno, ha sido una temporada un poco intensa tanto para nosotros como para los caballos. Y intentaremos ponerle fin a la temporada ahora en la Copa del Rey, porque hay que parar también un poco, ¿no? Hombre. Llevamos este mes de marzo. Sí, sin parar y además con el enganche. Bueno, vamos al lío deportivo porque vamos a centrarnos en este Campeonato de España celebrado en Los Quemadales, que se ha desarrollado a lo largo de 3 jornadas de competición con esas pruebas de doma, maratón, con la de conos que tenía lugar el último día. Cuéntame cómo estuvo este Campeonato de España y cuántos troncos competías. ¿Cómo fue esa competición? Bueno, en primer lugar, ha sido un Campeonato de España en el cual hemos tenido la suerte de que se celebrase en Los Quemadales, porque bueno, el comité es un comité organizador muy experto, las instalaciones son unas muy buenas instalaciones y en este año hemos contado en total, si no me equivoco, con 32 coches, de los cuales 12 eran en la categoría de tronco. Sí. Y bueno, poco hay que decir del club y del comité, ¿no? Que se esfuerzan muchísimo en poder celebrar un campeonato de España de enganche, que es muy difícil, porque a diferencia de otras disciplinas que también tenemos en casa, como el salto, sí, que de hecho ahora estoy hablando contigo y viendo los recorridos de mis hijos que están en medio, pero acaban de terminar, ya estoy al 100% contigo.
A diferencia de salto y la doma, pues organizar un concurso de enganche es complicado. Requiere muchísimo sitio y mucho personal humano. Jueces, técnicos, árbitros. Y bueno, no puedo más que decir que lo han hecho de una manera espectacular. El primer día empezamos con la doma. Sí. Que de hecho tuvimos jueces muy buenos, un extranjero además, un juez de mucha referencia. En esta prueba de doma conseguimos distanciarnos un poquito de nuestros contrincantes. Nos pusimos casi 5 puntos por delante de ellos, 5 o 6 puntos por delante, por lo cual ya en el campo pues me daba cierta, no tranquilidad, ¿no? Porque la tranquilidad al final no la tienes. Cuando entras en los obstáculos, pues sabes que el reloj va contando y como no puedes ver a tus contrincantes, pues claro, intentas hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, siempre es una ventaja. No tuve que arriesgar tampoco en exceso y cuando uno arriesga un poquito menos, pues los resultados no es que sean mejores, pero hay menos riesgo de cometer errores, ¿no? Claro. Y en el campo, pues igual, ya cuando terminamos el campo ya sí conseguimos una distancia con el segundo de unos 15 puntos, que al final vienen a ser 5 derribos en la manejabilidad. Uh-huh. Y bueno, y ya la manejabilidad, pues no fue la mejor manejabilidad que pudimos hacer, porque bueno, calentamos mal, porque no controlamos bien los tiempos de entrar en pista, cuando íbamos a entrar al final no nos tocaba, pero bueno, el resultado final es con el que nos quedamos, ¿no? Conseguimos nuestra quinta medalla de oro. Desde luego, con una nota final de 152,35 puntos. Bueno, es que esto del enganche no es nada fácil, tú lo estás relatando y en concreto tu modalidad, la de troncos, en este enganche deportivo de la que tú ya eres pentacampeón de España, pues se refiere al enganche de 2 caballos en paralelo, uno junto al otro, van tirando el carruaje, lo que significa pues que tiene que haber mucha sincronización entre los 2 caballos, tienen que trabajar a la par y además contigo, con el cochero, con el grun, esto es evidente. ¿Qué se necesita para ser un buen cochero de troncos como tú? ¿Qué características o qué líneas de trabajo debes seguir? ¿O cómo lo haces tú para conseguir esa necesaria coordinación? Bueno, eso es una pregunta difícil, ¿no? Ya dije al principio que esto requiere mucho trabajo. Independientemente de mucho trabajo, una buena dirección deportiva. Tengo la gran suerte de contar desde los inicios de mi carrera como cochero. Bueno, antes estaba compitiendo en salto. Sí. Entonces, bueno, la disciplina, que al final en todas las disciplinas hípicas, valga la redundancia, es fundamental. Sí. Si va acompañada de una buena dirección deportiva, lo facilita. Independientemente de que tenemos buenos caballos, seleccionamos buenos caballos y casi todos son domados por nosotros y preparados por nosotros, uh-huh, contamos con la ayuda de Michael Freund, que bueno, ha sido varias veces campeón del mundo en cuartas. Sí. Y él en invierno viene una semana al mes, viene a nuestras instalaciones y nos ayuda mucho a preparar la competición, la temporada, los caballos y tal. Claro, eso es el factor humano. Sí. Independientemente también, bueno, igual que en todas las disciplinas, aquí no hay mucha diferencia. Buena alimentación, buenos herradores, buenos grooms de cuadra, que creo que tenemos un equipo en la cuadra fantástico. Y luego los caballos. El caballo de enganche sí es un caballo. A ver, los nuestros son caballos de deporte, son caballos que vienen de orígenes de doma clásica prácticamente todos. ¿Qué ocurre con el enganche a diferencia? Bueno, como bien sabéis, en casa tenemos salto, sí, que lo llevan mis hijos, sí, tenemos sí, doma clásica, que esa parte del club lo lleva mi hermana, y luego tenemos los caballos de enganche. La gran diferencia de caballo de enganche es que tiene que ser apto para 3 pruebas totalmente distintas. Claro. Y no quiero decir con esto que sea ni más difícil ni más fácil, pero para el caballo a la hora de prepararlo, yo veo los caballos de salto y el trabajo diario, y que nadie me entienda mal, pero es bastante similar, ¿no? Uh-huh. Igual que los caballos de doma, tienen un trabajo diario y una preparación muy similar. Una rutina. El caballo de enganche, igual que el de completo, el 80 o el 70% de la preparación está en la prueba de la doma, que es muy exigente y cada vez es más exigente con las nuevas reprises que nos pone la FEI, lo cual agradecemos además. Pero claro, son 3 días. Cuando está el caballo bien en doma, en el cual ni se le permite galopar, ni se le permite movimientos violentos, ni se le permite una serie
de decisiones que en algún momento puede tomar el caballo en el cuadrilongo, pues que no se le permiten, Sí. De una manera sensible, lo digo, por supuesto. Al día siguiente es el maratón. Claro. El caballo que el viernes, el galopar, pues ni entraba dentro de su faena diaria, ni de un aire permitido, pues al día siguiente todo lo contrario, ¿no? Al día siguiente lo que queremos es que se muevan rápido, que galopen, y que no se duerman en los laureles. Está claro. Claro, eso al caballo le cuesta. Y luego el domingo tenemos la manejabilidad, que es otra vez un control absoluto del caballo. Hay que tener en cuenta que pasamos entre dos conos. Estos dos conos nos dan un margen de 5 o 6 centímetros al lado de cada rueda. Sí, sí. Y tenemos que ir contra el cronómetro y con unos recorridos muy exigentes, y no podemos ni siquiera tocar el cono. Si tocamos el cono es un derribo, ¿no? Con precisión Porque hay al la bola, máximo. ¿no? Sí. Claro. Entonces, a tu pregunta, ¿qué hace falta? Caballos muy buenos, caballos con una cabeza excelente y luego una preparación adecuada, ¿no? ¿Y el temple? ¿Y el temple del cochero? Y el temple, tú lo has dicho, el temple, sí. Porque Sin duda. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas tú enganchado a este deporte? Porque estamos contando que ya tienes 5 medallas de oro de campeón de España en troncos, más las otras en competiciones, esas 2 Copas del Rey, los campeonatos de Andalucía. La pregunta es, ¿qué tiene el enganche para engancharos así? A ver, como te decía antes, yo vengo del mundo del salto. Desde pequeño, vamos, no te puedo decir, el otro día también me hicieron una entrevista aquí en Málaga, unos compañeros tuyos. Sí. ¿Desde cuándo? No lo recuerdo. Solamente puedo contestar que yo soy la 4ª o 5ª generación en alta competición. Mi abuelo llegó a ser olímpico en salto, mi bisabuelo estaba con caballos de carrera. Sí. El salto tuve que dejarlo por algo muy común que le ocurre a muchos padres, que cada vez que tenía un caballo medio bueno, pues al final se lo cedían hijos para los campeonatos de España de menores, para las Copas de Naciones y tal y cual, ¿no? Entonces me vi a tierra. Mi padre sí era un magnífico cochero y juez internacional de muchísimo prestigio. Y bueno, y un día pues decidí enganchar, y esto fue en el año 2014. Uh-huh. Nunca me imaginaba que podía llegar a donde he llegado, ¿no? Nunca. No porque lo viese algo imposible, pero ni siquiera aspiraba a ello. Yo quería ser un buen atleta en la disciplina del enganche, y en el 2000, ya no me acuerdo en qué año, pues ganamos el primer campeonato de España. Pero fue en el 2014. A tu pregunta, fue en el 2014 cuando empecé a enganchar, ¿no? Y hasta hoy, y todos los días, y espero que muchos más. Pues fíjate, la cosa empezó así como que no, y eres pentacampeón de España, que se dice pronto, 5 títulos de campeón, pero me imagino que no te vas a quedar aquí, o es que hay que seguir engordando el palmarés y apretando las medallas en tus vitrinas. Habrá que ir a por el de 2026, ¿no? A por la 6ª medallaza de oro. Sí, sin duda. Vamos, como te dije antes, mientras podamos seguiremos intentándolo, ¿no? En el 2026 y en el 27 y en el 28, que Dios nos dé salud, que los caballos nos acompañen, y que podamos seguir, porque la verdad que es muy divertido. Es una disciplina, sobre todo, que antes se me olvidó decírtelo, es muy, muy, muy divertido. Porque, pongo un ejemplo, ¿no? En este campeonato de España ha habido algún cochero que estaba debutando, sí, y cada uno se enmarca en la dificultad, que es lo bonito de esta disciplina, ¿no? Sí. Todos vamos por el mismo sitio, ¿no? Sí. Pero, todos tenemos que pasar por el mismo sitio, ¿no? Pero unos van por caminos más largos, otros van por caminos más cortos, otros van con mayor velocidad. En el salto, cuando te pones en un recorrido de 1,50 m, pues todo el mundo tiene que pasar por encima de los palos. Sí. Esto es muy divertido. Y animo muchísimo a aquellos jinetes que en cierta medida digan, bueno, la equitación, la montura ya pasó. Animo muchísimo a probar esta disciplina porque es de las más divertidas que hay, sin duda alguna. Qué bueno. Pues palabra de un pentacampeón de España, de Oliver Lange, que se acaba de colgar al cuello esa medalla, la 5ª de campeón de España en la modalidad de troncos, campeón de enganches. Pues eso, hay que describirle como lo que yo acabo de decir, como pentacampeón de España, un título conseguido hace apenas unos días en los Quemadales, en Salteras, que está a puntito de y lo mismo, y es que yo no quiero hacer de menos
menos a nadie, pero lo mismo de colgarte la otra más de la Copa del Rey. De momento, enhorabuena pues por este nuevo título. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros en Rienda Suelta, por regalarnos este ratito de charla y mucha suerte de cara a esa próxima competición. Muchas gracias, Inma, y muchas gracias a ti y a vosotros por darle comunicación a este magnífico deporte y por el tiempo que dedicáis y mantenerme informado a todos. Pues nada, se agradece enormemente. Es un placer. Un abrazo grande. Hasta luego. Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego, Inma. Chao. En Yeguada Marmo nos mueve el amor por el caballo de pura raza española. Herederos de una pasión convertida en vínculo familiar a través de generaciones, criamos caballos nobles, funcionales y con la mejor genética. Ejemplares criados en libertad, en el corazón de la Mancha. Orgullosos de lo auténtico y conectados al futuro con KGM St. John. Los coches de los grandes jinetes y ganaderos. Localízanos en provealba.com o llamando al 967 592875. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.